¿Se estudia cómo organizar los museos? Sí, claro. Porque bueno, los museos, digamos, organizar un museo tiene un montón de fases, digamos, y digamos, no solamente hay que pensar en, bueno, en qué objetos tengo y cómo los conservo, los preservo, que es toda un área, digamos, de la museología, pero también hay que pensar cómo expongo lo que quiero exponer para que cuente lo que quiero contar, porque entonces ahí, bueno, hay muchísimo trabajo de gente de distintas áreas, digamos. En realidad, armar un buen museo es una tarea realmente interdisciplinaria, porque se requiere de conocimientos del área específica de la que se vaya a contar algo, se requiere gente que trabaje en conservación, se requiere gente que trabaje en educación, en comunicación, en diseño, en iluminación. Bueno, todo eso hace a la comunicación en un espacio, ¿no? Como en una sala de exposiciones. Así que todo eso se estudia, digamos, y hay muchísimo trabajo, digamos, hecho desde que existen los museos, pero también en los últimos años, digamos, hay muchos estudios, muchas investigaciones que están volcadas a tratar de entender, además, qué pasa adentro de un museo. No solamente cómo se hace un museo, sino qué pasa. Yo hago un museo. La gente que va a un museo, ¿qué le pasa? No le pasa nada, se aburre, camina, está 5 minutos o está 2 horas adentro de un museo. Lee los carteles, no lo lee, mira el objeto, no lo mira. ¿Y qué entiende de lo que mira? ¿Cómo interpreta lo que mira? Y sobre esto hay muchísimas investigaciones, incluso de grupos familiares, cómo se comporta. No se comporta igual una familia en un museo que un adulto que va solo, digamos, cuáles son los roles que se asumen. Los padres tienden a explicar determinadas cuestiones, por ejemplo las tecnológicas, las tienden a explicar los padres, los hombres. Bueno, hay estudios de este tipo hechos que muestran qué pasa ahí adentro. Y eso es interesante porque me parece que de alguna manera esto le da lugar al público dentro del museo. Durante muchos años y hoy en día en algunas corrientes, el foco de un museo está en el objeto. Tengo este objeto, es valioso, hay que guardarlo, hay que preservarlo, hay que cuidarlo, no se tiene que arruinar. Estoy de acuerdo. Pero si es un museo, está hecho para el público. Entonces lo que me tengo que preocupar es qué le pasa a ese público que va. Y esa es hoy una pregunta. El desafío. Veíamos fotos del Museo de la Plata, histórico, pero también de nanotecnología, que debe ser muy difícil, ¿no? Pensar en un museo con elementos así tan... Con algo que no se ve. En nanotecnología desarrollamos una exposición que todavía está vigente en el año 2005 en Brasil, en la ciudad de Campinas. Y fue un desafío pensar una exposición en nanotecnología. En esa época ya había algunas exposiciones en Estados Unidos y había algunas experiencias ya vigentes, no muchas, y bueno, nos abocamos a tratar de mostrar este mundo invisible. Y sí, justamente lo difícil es pensar, bueno, ¿cómo muestro algo donde ahí sí no tengo objeto? No tengo ningún objeto para mostrar, porque no lo veo. Y no puedo, el instrumental que se utiliza, digamos, como para visualizar realmente algo y para trabajar, es muy delicado, es algo que no lo puedo poner en una exposición. Así que bueno, nos abocamos al desarrollo de materiales audiovisuales y al desarrollo de juegos virtuales, colectivos, o sea, juegos interactivos, que entonces, bueno, eran como simulaciones que estaba destinada a chicos y adolescentes la exposición básicamente, así que era bueno para que jugaran con conceptos básicos de... ¿Y el balance cuál fue? Y el balance es muy interesante, digamos, la estudiamos, la exposición la analizamos, la estuvimos siguiendo, digamos, y bueno, encontramos varios aciertos y algunos desaciertos importantes también, pero el balance es que que justamente las dificultades están en entender de qué tamaño se está hablando, ¿no? ¿A qué escala estamos hablando cuando hablamos de nanotecnología?
Y esto es un concepto que habitualmente nosotros nos manejamos, digamos, las dimensiones, nos manejamos como fácilmente en una escala de dimensiones que tienen que ver... Centímetros de milímetros. Claro, que están en relación con nuestro cuerpo, con nuestro propio tamaño corporal. Ya cuando nos vamos a escalas astronómicas o escalas nanoscópicas, bueno, ya ahí se nos escapan las relaciones. Entonces, bueno, eso es un punto que me parece que hay que trabajar especialmente para poder llegar a entender que, bueno, cuando hoy se está hablando de trabajar en la materia y en las características de la materia, se está trabajando a un nivel de la materia que no estamos pudiendo llegar a comprender y que además se comporta de una manera diferente al mundo que conocemos. Alguna vez te vi hace tiempo enojada con los dinosaurios. Enojada con los dinosaurios, no me enojo con los dinosaurios, sino con que trabajando en el Museo de la Plata, investigando qué pasaba con el público en el Museo de la Plata. Es un museo famoso, muy visitado, muy querido por su comunidad y demás, y que todo el mundo dice sí, las colecciones del Museo de la Plata, que son valiosísimas. Estudiando qué es lo que pasaba ahí, encontraba que, bueno, las salas de paleontología, digamos que lo que intentan es mostrar la evolución de la vida desde sus primeras formas hasta las formas actuales, lograban de alguna manera contar un poco los primeros millones de años de la vida, de la Tierra tal como los entendemos hoy, pero que después nos parábamos en los dinosaurios. Después de los dinosaurios no pasaba más nada, porque el Museo de la Plata tiene una enorme colección valiosísima de mamíferos de acá de Sudamérica, una fauna exclusiva, mucho más moderna, que ocupa 2 enormes salas del museo, que cuando la gente las mira dice que son dinosaurios. Entonces nos faltan millones de años de entender lo que pasó en la Tierra en millones de años. Desde los dinosaurios hasta la prehistoria. Claro, hasta la aparición del primer hombre, ¿no?